Presidente, ¿el PP remonta a pesar de Rajoy? Yo creo que las cosas tienden a mejorar desde el punto de vista económico. La percepción de la economía española en el exterior es mejor. La percepción del inversor extranjero de las posibilidades de España es mejor. Y por lo tanto, poco a poco se va creando un clima de que podemos aspirar a tener unos años próximos pues de mejoría. Y eso supongo que tiene su traducción política. Pero seguro que usted piensa que se podría haber hecho más. Hoy presenta su segundo volumen de memorias, va a ser esta tarde, lo apadrinan José María Fidalgo, secretario de Comisiones Obreras, Josep Piqué. En la anterior presentación, en las anteriores memorias, recuerdo que estaban Rajoy y también Rato. Esta vez a Rajoy no se le espera, ¿no? Bueno, Ni se le espera. Pues no lo sé, la verdad es que yo tengo la obligación de estar porque he escrito el libro, pero los demás no tienen ninguna obligación de estar. Pero algo sabrá, ¿no? Pero yo no lo sé, yo no paso listas, no he hecho falta a nadie. Me alegro mucho de que dos amigos, un colaborador en el gobierno y un colaborador también en una etapa de gobierno muy importante, porque puedo considerar a José María Fidalgo con posiciones distintas, con sensibilidades distintas. Pero es una buena demostración de que a personas con sensibilidades distintas puede haber muchísimas cosas que les unan, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Dice que no pasa lista, pero seguro que le duele el vacío que se le hace por parte del PP, como ocurrió recientemente en San Sebastián, ¿no? A mí no me duele absolutamente nada. Me encuentro muy bien. Las declaraciones que usted hizo aquí a raíz de la entrevista con Gloria Lomana provocaron mucho malestar, usted es consciente. Usted dijo que era un acto de responsabilidad, pero en las filas populares, en el gobierno, se interpretó como una deslealtad. Bueno, puede ser que alguien interprete eso como una deslealtad, pero yo no lo creo. Yo creo que el Partido Popular que es en parte una creación mía, es un partido muy importante, no es el partido más importante de España, tiene una gran responsabilidad ahora. La historia del Partido Popular y la historia que yo cuento en ese libro es la historia de una gran ambición, de convertir a España en una de las mayores democracias del mundo, de confianza en el país, de confianza en la capacidad de los españoles para hacerlo. Y lo bueno del caso es que se hizo. Luego vinieron otros que fueron otros derroteros, pero el proyecto al cual el Partido Popular sirve fue ratificado por los españoles el año 2012. Pedir respeto a ese mandato a los españoles me parece un acto de responsabilidad política. Y me parece que lo que debe hacer un votante del Partido Popular, o un simpatizante del Partido Popular, o un militante del Partido Popular. Y, por supuesto, yo creo que el presidente de honor del Partido Popular debe decir: nosotros debemos ser fieles con el mandato que recibimos nuestros electores. ¿Cuál era ese mandato? Lo digo para refrescarle la memoria. Bueno, el mandato es exactamente un mandato el que nosotros dijimos a los españoles: si ya lo hicimos una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer la segunda vez? Si sacamos a España de la crisis, si fuimos capaces de modernizar el país, de crear una etapa de prosperidad sin precedentes, de crear 5 millones de puestos de trabajo, de tener la seguridad social en superávit, de bajar los impuestos, de tener el déficit controlado, de que España formase parte del euro, de liberalizar la economía española, de que en España hubiese grandes empresas y compañías multinacionales, de que la seguridad social tuviese un fondo de reserva para ayudar en su caso si fuese necesario a los pensionistas, de que tuviésemos más peso institucional que nunca en Europa, de que tuviésemos más fondos europeos que nunca, de que fuésemos respetados internacionalmente. Bueno, pues eso es lo que tenemos que poner en marcha, ¿no? Pero las circunstancias son distintas, ¿no? Pero las circunstancias son distintas. Es decir, no estábamos a las puertas de un rescate en esa ocasión. Las circunstancias... Bueno, teníamos 17 meses para formar parte del euro, que no está mal. Y hay que recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno, lo que han decidido mis predecesores es que España no sería parte del euro como miembro fundador, sino que teníamos que esperar una segunda fase. Nosotros nos negamos a aceptar eso, porque creíamos que era una oportunidad histórica para España. Y eso fue muy, muy beneficioso para España. Los problemas de España empiezan cuando dejamos de cumplir las reglas
del Club del Euro, cuando nos creemos que todo puede ser gratis, que podemos acceder a todo, que aquí va a estar la economía creciendo siempre, que podemos gastar lo que no tenemos. Cuando hacemos eso es cuando empezamos a tener serios problemas. Pero esas recetas, por ejemplo, la bajada de impuestos, que además usted pidió que fuera inmediata en la última entrevista en esta casa y poco caso le hicieron. De hecho, el señor Montoro le yo no respondió que vivía usted yo no aspiro a que me en la hagan caso, nostalgia. sino a decir lo que creo que tengo que decir, ¿no? ¿Podía este gobierno bajar los impuestos, teniendo en cuenta que teníamos un déficit desbocado? Depende, yo creo que en este momento, efectivamente existe la necesidad de hacer una profundísima reforma fiscal en España. Se ha hecho una buena reforma laboral que va a tener consecuencias, yo creo que muy positivas en España. Se ha hecho una reforma financiera muy importante. Se han hecho otras reformas que están en el buen sentido. Se puede decir, bueno, pues puede hacerse más, puede hacerse menos, pero pueden estar en el buen sentido. Pero queda pendientes algunas cosas muy importantes. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué reformas? El sector público queda pendiente de una manera muy grande, ¿no? España tiene unos problemas de administraciones públicas muy grandes y tenemos unos problemas con nuestro déficit importante y de endeudamiento muy importante. Entonces tenemos que tener cuidado de que España no se siga endeudando, porque si España se sigue endeudando, eso puede lastrar las posibilidades de recuperación de la economía española. ¿Ha sido timorato el gobierno a la hora de reducir, supongo que adelgazar la administración? Que el gobierno hace lo que puede. Yo lo que digo es que en mi época, en la época en que yo cuento en este libro, se rebajaron los impuestos a los españoles 2 veces y los resultados fueron enormemente positivos. Y yo creo que un sistema fiscal ineficiente es un sistema fiscal en el cual los tipos son muy altos, la gente teóricamente paga muchos impuestos, pero la recaudación es muy escasa. Eso significa que el sistema no funciona. Y el sistema hay que cambiarlo. El gobierno hace lo que puede, dice usted, pero seguro que tiene la sensación de que se podría hacer más y más rápido. Digo que pienso que hace lo que puede, ¿no? Pero cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? De los tiempos, el manejo de los tiempos de Rajoy, en fin, son muy especiales. El manejo de los tiempos es una parte de lo que es la vida política, pero otra cosa distinta es sobre todo si tú sabes lo que tienes que hacer, si tienes un proyecto muy claro, sabes cuál es el camino que tienes que seguir, luego puedes manejar los tiempos, ¿no? Yo siempre cuento que a mí me aconsejaban muchísima gente, adelante elecciones, cuando España entró en el adelante, yo me negué a entrar a elecciones, ¿no? Y al final, en el año 2000, pues los españoles ratificaron una etapa de gobierno con una gran mayoría, ¿no? Que estoy muy agradecido, muy contento por ella. Vamos a hablar de esa etapa llamada la del milagro económico. Si le parece, vamos a recordar algunos fragmentos de su libro, de sus memorias. Fue durante el traspaso de poderes de Felipe González a José María Aznar cuando el expresidente socialista advirtió a su sucesor. Felipe González me insistió mucho en que no bajara los impuestos. Me advirtió que bajarlos podía poner en peligro el sistema público de pensiones, las políticas sociales, la sanidad. No voy a subir los impuestos. En 1996 iniciamos un proceso gradual de reforma del IRPF. La de 1998 fue la primera gran bajada de impuestos jamás llevada a cabo en España. El cambio, dice Aznar, iba dirigido de forma especial para las clases medias, protagonistas de nuestro proyecto centro-reformista. Una convicción que, cuenta Aznar, compartía con todos los miembros del gobierno, pero en especial con uno de ellos. Rodrigo Rato dirigía con habilidad y autoridad. Personas como estas hicieron posible uno de los procesos reformadores más importantes de la historia de España. Pero su plan económico era más ambicioso. Teníamos que ampliar decididamente los ámbitos de libertad económica, reducir el tamaño del sector público, el peso del Estado, para facilitar la iniciativa individual, dinamizar la economía y promover las oportunidades de la gente. El proyecto del centro reformista pasaba por cambiarlo todo. Del proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno del PP nacieron algunas grandes empresas multinacionales de primera fila a escala global, como Telefónica, Repsol, Endesa. Los mayores beneficiarios del proceso de privatizaciones fueron sin duda los consumidores, los españoles y sus familias, que vieron cómo la liberalización abría la puerta a la competencia y cómo la competencia empujaba los precios a la baja. El denominado milagro económico culminaba con un hito histórico, la entrada de España en el euro. Aspiraba a romper con una especie de maldición por la que España llegaba con retraso a todas sus citas históricas. Estábamos dispuestos a que esta gran oportunidad no se transformara en un nuevo motivo de frustración colectiva. Pero de entre todas las transformaciones, el expresidente reconoce sentirse especialmente orgulloso de una. Lo que mayor satisfacción me puede reportar hoy es lo que, con el esfuerzo y la ayuda de tantas personas, conseguimos en relación con el empleo en España.
creo que no exagero si digo que de 1996 a 2004 tuvo lugar una auténtica revolución del empleo, un proceso que cambió la vida de millones de españoles. Cuando el editor europeo del Wall Street Journal le preguntó cuál era el milagro español, usted respondió: el milagro soy yo. Era una manera de simplificar, pero no hubo milagro. Lo que hubo fueron muchas decisiones políticas continuadas y un programa muy claro que dieron resultado. Ya está la demostración. Era una manera de simplificar, perdóneme, poco humilde, presidente. Bueno, a mí no me ha pedido ni el editor del Wall Street Journal ni usted que me sea humilde. Yo quería simplificar. No, humildad mucho no se yo digo, no había memorias. ningún milagro. Había decisiones políticas tomadas que producen un resultado. Y cuando dices, oiga, mire, en 1996 trabajaban en España 12 millones de personas. Cuando nosotros salimos del gobierno trabajan casi 18 millones de personas. Eso es una auténtica revolución del empleo. Y los datos que se han dado ahí, cuando en el 96 la Seguridad Social tenía un déficit de 3.000 millones de euros. La Seguridad Social quedó con un superávit. Y el Estado quedó en su superávit. Y entonces no había eso que se llama hoy el déficit de la tarifa eléctrica. El déficit era cero. Y había cuentas estables y cuentas en superávit. Eso era el producto de una economía sana. Milagro, el esfuerzo de los españoles y unas políticas bien encaminadas. Eso es lo que hay que pedir. ¿Tiene lo que hay usted que la hacer, sensación de que se ha desmoronado todo eso que usted contribuyó se desmoronó como consecuencia de lo que pasó en España en los 8 años siguientes. Aquello se desmoronó. Se negó la existencia de una crisis que venía de una manera muy irresponsable. Y la prueba está que estamos con un 26,5% de desempleo y que España lleva destruyendo empleo mucho tiempo y que el superávit se transformó en déficit, la seguridad social vuelve a tener problemas, hay que acudir a la lucha de pensiones y de todo eso es con lo que está luchando con el mayor buena voluntad de este gobierno. Pero la culpa siempre la tiene Zapatero. Es decir, no hay margen para la autocrítica, para pensar que de alguna manera pagamos los excesos del Estado autonómico que no podíamos financiar. Pero hablemos de los hechos. La burbuja inmobiliaria. Hablamos de los hechos. Es decir, no discutamos hechos. Podemos discutir opiniones, podemos discutir hechos. Y los hechos son los hechos. Es decir, usted coge una España de una manera y la deja de otra manera. El 26% de paro, la seguridad social quebrada o con graves dificultades o un proceso de desarticulación de España, eso tiene sus responsabilidades, ¿no? De esas responsabilidades hay que salir. Ahora, muy bien, usted me dice, a este gobierno hay que pedirle. Yo a este gobierno le pido porque deseo su éxito y de su éxito depende en gran parte pues el éxito de España en el futuro, ¿no? Los silencios a veces son peores que las mentiras. Pues que en la política consiste en hacer cosas. Y entonces a veces, por eso cuando me dicen usted habla, no sé si yo hablo. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo? Porque hay mucha gente que me dice que hable. Y ante una situación que ve del país complicada, difícil, peligrosa. En este momento, por ejemplo, España tiene un reto de una secesión encima de la mesa. A mí la gente me dice, tú tendrás algo que decir. Tú has sido presidente del gobierno, lo digo. Y por eso digo a veces que los silencios pues, pueden ser peores que las mentiras. ¿Está pensando en Rajoy y en el manejo de la situación catalana, del órdago soberanista? En Rajoy a mí me preocupa es que acierte. Yo a Rajoy no le pido ni que sea simpático, ni que sea... Lo que pido es que acierte, que tome decisiones, que tenga una idea clara de las cosas que hacer y que lo haga. Yo me quedo más tranquilo cuando le escucho a Rajoy decir la unidad de España no es negociable, no se va a abrir un proceso de reforma constitucional que en el fondo es un proceso constituyente, que cuando lo oigo decir hoy llueve mucho, ¿no? Cuando oigo decir llueve mucho, pues me preocupo. Cuando lo oigo decir lo segundo, digo, ese es el camino adecuado, ¿no? ¿Pero cree que Mariano Rajoy duda en alguna ocasión de que la unidad de España no es negociable? Yo no tengo duda de que no duda. Vale, vale. Usted hablaba de su respuesta cuando se conoció, bueno, el fallo en Estrasburgo sobre la doctrina Parot. ¿Se podía haber hecho algo para evitar aplicar este fallo? Uno. ¿Qué hubiese hecho usted en el gobierno? Yo estoy en contra de... En el gobierno nosotros establecimos que los terroristas cumpliesen íntegramente sus condenas, que es de donde nace la doctrina Parot. Sí, no, me refiero si ese fallo le llega a pillar a usted. Bueno, vamos a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero quiero decir, yo estoy en desacuerdo profundo con esa sentencia, pero hay que respetar la sentencia. Lo que digo es que a todos los que piden respetar la sentencia, deben pedir respetar todas las sentencias. También las que dice que un grupo como Batasuna o Bildu no debe ser legal exactamente tanto por sus medios
como por sus fines. Entonces, pedir el respeto a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se carga la doctrina Parot, yo lo pido, pero digo, estoy en desacuerdo. Pero los que no piden el respeto a la segunda parte de la cuestión, que es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que Bildu no puede ser legal ni por sus medios ni por sus fines, esos deben pedir respeto también por esa sentencia, ¿no? Porque de lo contrario, cuando unas veces se pide que la ley se cumpla y otras veces que la ley no se cumpla, se crea muchos problemas para un ejercicio democrático sano y para que la política sea respetada y entendida por los ciudadanos. Todos leímos un comunicado de FAES que decía que se podría haber hecho más para evitar ese fallo. Siempre se puede hacer más, siempre estoy convencido que se hace lo que se puede y el gobierno supongo que habrá hecho lo que se puede. ¿Qué se podría haber hecho más? No sé, pero piensa que hay personas que se pueden recurrir, piensa que hay personas que se podían actuar activamente más políticamente. Yo no voy a enjuiciar. Ahora hay una situación ya de hecho, y esa situación de hecho hay que esperar ahora que tanto los fiscales como el Tribunal Supremo haga una interpretación de lo que significa la aplicación de esa sentencia, y esperamos que la haga para bien de todos, y esperamos que la haga bien sobre todo en respeto de las víctimas del terrorismo, lo cual digo como expresidente del gobierno, como ciudadano español, y tengo que decir que también en mi condición de víctima, cosa que yo no soy familiar de víctima del terrorismo, ¿sabe? Yo soy víctima directamente. A mí me intentaron matar 4 veces y una por poco lo consiguen. Pero eso no es la cuestión. La ley tiene que ser aplicada siempre. Y yo lo que pido es que la ley se aplique. Y que la aplicación de la ley tiene que ser una aplicación de la ley sin excepción. Y naturalmente, cuando nosotros estamos intentando que la democracia española sea buena y estamos intentando ganar una guerra como hemos ganado la guerra contra ETA, lo que no podemos luego es perder las consecuencias políticas de esa victoria y humillar de una manera absolutamente inaceptable a las víctimas del terrorismo. ¿Se siente humillado como víctima? Y se lo pregunto porque usted en sus memorias dice que reconoció a las víctimas. Nunca en mi vida he hablado con mi víctima, como víctima, pero sí estoy a su lado. Sí las entiendo, sí las comprendo, sí las amparo. ¿Alguien no lo está? Y sí las defiendo. Yo creo que hay gente que no lo está. ¿Dentro del gobierno? No. Digo que hay gente... ¿Falta cariño por parte del gobierno? No, ¿Ha faltado comprensión? ¿Delicadeza? ¿Pero por qué me quiere usted enfrentar al gobierno toda la mañana? No es mi pretensión, pero es que... Sí, es su pretensión, pero su pretensión es enfrentarme al gobierno y la pretensión mía es no enfrentarme. Bueno, pues lo respeto. Cuando yo no estoy de acuerdo con el gobierno, ya lo digo. Sí, no, eso ha quedado bastante claro también. Déjame que nos vayamos... Yo me corto poco. Sí, pero hoy por hoy le noto reservado, comedido, delicado. Es que yo no estoy en el combate político. Bueno, lo está a ratos. Pero yo no tengo que hacer... No, pues es que yo no tengo aspiraciones. Yo no quiero ser ministro, ¿sabes? Ni secretario de Estado, ni tampoco quiero volver a ser presidente. No. Aspiro a que mi país mejore, a que mi país vaya bien. Y si le puedo ayudar, alguna experiencia tengo. Sé algunas cosas, pues las que sé, pues las procuro contar. ¿Y usted cree que desde la crítica está ayudando? Se lo pregunto de verdad, ¿eh? Yo creo que desde una posición exigente. Yo he dicho que mi... No, de verdad se lo digo. Es decir, yo creo que habrá personas que consideran que lo que usted hace es una deslealtad, pero usted posiblemente cree que puede ayudar y que tiene que decirlo. Yo creo que mi función es alentar y alertar. Alentar y alertar, las dos cosas, ¿no? Y con eso es la forma de ayudar. Mejor tengo que ayudar, ¿no? Lo que consideren algunas personas, en la política de vez en cuando hay mucho mequetrefe, ¿saben? Pero las grandes cosas no se hacen con mequetrefes. Entonces las otras cosas no merecen la pena. Son parte de las pequeñas mequetrefes. Le iba a preguntar quiénes son esos mequetrefes, pero como no me va a dar los nombres... No tienen importancia. Bueno, déjeme que nos centremos ahora en uno de los capítulos más dolorosos de sus memorias. De verdad, yo decía hoy que, aunque parezca mentira, usted hace en este libro reflexiones muy personales, muy íntimas. Es algo que no le hemos escuchado antes. Si le parece, vamos a recordar ese día, el más doloroso de su vida, y luego hablamos. Asegura José María Aznar que el 11 de marzo de 2004 fue el día más duro de su vida, más incluso que cuando sufrió en sus carnes el atentado de ETA o cuando mataron a su amigo Gregorio Ordóñez. Aznar abre su corazón y también, 10 años después, sus cuadernos azules, donde anotó sus impresiones personales de aquellas fechas. La infamia más negra y cruel cayó sobre nosotros.
Como me ocurre siempre en situaciones límite, me invade una gran serenidad. Sé lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo tengo una gran sensación de sufrimiento por la gente. Durante las primeras horas, el Ministerio de Interior y el CNI apuntan a ETA. Por la tarde, aparece una furgoneta en Alcalá de Henares con detonadores y cintas con versículos del Corán. Aznar reúne a su equipo. Quiere que se cuente todo, que se diga toda la verdad de lo que saben. La izquierda acaricia porque sean los árabes y poder echar la culpa al gobierno por la guerra de Irak. Si es ETA, se callan y a remar. Siembran dudas sobre lo que dice el gobierno, que no dicen la verdad, que no detienen a nadie. Para mí todos son iguales, me importa poco a estos efectos que sea ETA o Al-Qaeda. Para ellos no, si es Al-Qaeda la culpa la tengo yo, pero para que no haya dudas, si ha sido ETA, también. En su libro El compromiso del poder, Aznar deplora la actuación durante aquellos días de la izquierda, una actitud que califica de lamentable. Asegura que el 13 de marzo, 2 días después de los atentados, el CNI le presenta un informe según el cual no podía confirmar la autoría de la matanza. El informe dice lo siguiente: no estamos en condiciones de respaldar o rechazar ninguna de las dos grandes alternativas en presencia. Ni antes ni después del atentado se ha detectado absolutamente nada, ni dentro ni fuera de España. El expresidente recuerda que durante esos 2 días envejeció más que en 8 años. El 14 de marzo, el Partido Popular pierde las elecciones generales. Aznar se lamenta de que parte de la izquierda se haya comportado de manera antidemocrática. Pero uno de los recuerdos más amargos es del día 24, el día del funeral por las víctimas. Un familiar le dijo esto. Señor Aznar, yo le hago a usted responsable de la muerte de mis 2 hermanas. Justo cuando iba a empezar el funeral por las víctimas del 11M, como un puñal cruel y helado, se me clavaron estas palabras en el corazón. Porque debe ser muy difícil, recuperarse de una acusación así. Bueno, el sentimiento en aquel momento. Esos son líneas que yo escribía durante aquellos días. Pero no escribía un diario sistemáticamente, ¿no? Porque al final uno acaba siendo esclavo de eso, ¿no? Pero yo escribí esos días y algunos otros días. Y lo que decidí a la hora de explicar pues, este capítulo fue justamente publicar los diarios que yo escribí, donde se desvelan pues, algunas cosas que creo que son importantes y que a lo mejor estropean algunas historias, ¿no? Se revelan algunas verdades que pueden estropear algunas historias, ¿no? ¿Se ha cerrado las heridas? Porque de alguna manera parece como si le hubiese servido de terapia reabrir esos cuadernos azules que tiene guardados en la caja fuerte, rememorar esos yo debía hacer eso y contar, igual que puedes contar cómo fue la negociación, una negociación muy intensa sobre Gibraltar o cómo fueron negociaciones europeas, también aquellos momentos pues se debían contar. Aquellos fueron momentos muy duros, muy difíciles, pero afortunadamente pues lo que hace falta es superarlos, poder superar y tener... Chesterton decía que una de las pruebas más importantes de la rectitud es poder decir las cosas a un niño. Y yo puedo explicar mis 8 años de gobierno a mis nietos con razonable tranquilidad y orgullo. Y además con la satisfacción de que les interesa. ¿Cómo se lo explica en una frase corta, si es capaz de hacerlo? Fue una gran ambición de España, ¿no? Una gran ambición para tu país, ¿no? Querer ser los mejores. Y dimos un salto gigantesco y lo conseguimos. Y nada lo puede impedir. Lo que pasa es que efectivamente hubo gente, una parte, ¿no? Una parte de gente que no estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que ese proyecto no saliese adelante, porque ese proyecto cambiaba sociológicamente España, cambiaba la mayoría de España y por lo tanto era muy perjudicial para sus intereses, ¿no? Fíjese que hemos pasado a hablar en pocos años de tener un problema gravísimo de secesión en España, de tener unos problemas institucionales graves, de tener unos problemas económicos graves, a ser un país, pues eso, que éramos puesto como ejemplo de economía y de estabilidad, ¿no? Ejemplo de milagro, usted se codeaba con los más grandes, hablaba de tú a Bush.
y tiene que salir casi por la puerta de atrás. No, yo no me presenté a Usted no las se elecciones. presentó, No. pero seguro que no esperaba esa salida, Nunca ese final. ni salí por la puerta. Esas acusaciones de manipulación, de engaño, de que el gobierno nos estaba mintiendo, ponían en duda su honorabilidad. Pero ahí también hay otra cuestión. Pío Baroja decía que España es el único país donde se discuten los hechos, ¿no? Claro, y ahí exactamente lo que se dice ahí es que la orden que se dio, la instrucción que se dio fue decir todo lo que se sabía. El gobierno dio toda la información de la que tenía. E incluso soportó manipulaciones y desinformaciones absolutamente inaceptables. Todo lo que se dijo en torno a eso fue un ejercicio de manipulación absolutamente Pero sinceramente, inaceptable. ¿cree que la gestión informativa fue la adecuada? ¿Por qué tuvieron los españoles la sensación de que no se les contaba todo, es muy que se les fácil, estaba engañando? no, se les decía que no se les estaba contando todo, pero se les estaba contando absolutamente todo. Todo lo que pasaba se les estaba contando. Y eso es así. Es decir, es lo mismo que si usted niega y decir, no, pues mire usted, es que en la época de Aznar no se crearon tantos empleos. Pues sí, ustedes se crearon tantos empleos, lo siento mucho. En aquellos días se dijo todo lo que pasaba. Oiga, que lo podíamos haber dicho más alto, pues es posible que lo podíamos haber dicho más alto, pero más de lo que dijimos no podíamos decir, porque estamos diciendo todo sobre la marcha, ¿no? Los que tienen que tener una responsabilidad, lo que no pueden explicar a sus niños es dónde estaban los suicidas de los trenes, es los que decían que el gobierno ocultaba información, o que el gobierno mintió, o que el gobierno se ocultó pruebas, o que el CNI decía unas cosas que no decía que decía. Todos esos son los que nunca podrán explicar a sus niños su comportamiento durante aquellos días. Pero eso es presidente, historia. se detenían islamistas y todavía, lo he repasado estos días, las actas de esos días, hace ves la rueda de prensa, el ministro de Interior decía que todavía había 2 líneas de investigación, pero que ETA era la prioritaria. No, todavía entonces. Porque es lo que los servicios de inteligencia y que los servicios de la policía y de la Guardia Civil exactamente decían. Los servicios de la policía, los servicios de inteligencia y los servicios de la Guardia Civil. Si quiere, el gobierno podía decir la información contraria a lo que le decían los servicios de inteligencia, la Guardia Civil y la policía, pero eso no sería lo normal, ¿no? Entonces, yo creo que en la historia de aquello se llegó a acusar al gobierno de intentar dar un golpe de Estado. Se llegó a decir que Acebes, el ministro del Interior, había ido a ver al rey a proponer un golpe. Es decir, aquello fue una vergüenza para aquellos que lo hicieron. Pero ahí queda. Y como le digo, no se lo podrán explicar nunca a sus niños. Y este libro, a lo mejor lo que hace en ese capítulo, en otros capítulos, pues es, como digo, hacer cierto aquello que dice que la verdad estropea algunas historias que algunos pueden considerar bonitas para ellos, pero que no son ciertas. Ha pasado mucho tiempo, quiero preguntarle si sigue pensando que todo fue planificado por una mente implacable, diabólica. ¿Se reafirman esas palabras en lo que dijo en este programa, pues hará ya 5 años? Desde ¿no? luego una mente bondadosa y una mente caritativa y con buenos sentimientos no planificó aquello, ¿no? Escuchamos sus palabras. ¿Usted sigue pensando que los inductores de la matanza no están en montañas lejanas ni en desiertos lejanos? Yo de lo que dije en la su comisión momento? parlamentaria durante 12 horas, pues no tengo nada que cambiar. Lo mantengo íntegramente. ¿Sigue Por eso usted cuando me pensando preguntan que los sobre inductores están en un lugar cercano? Yo digo que los que idearon estos atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas. Lo dije entonces y lo repito ahora. Sean quienes sean. ¿Sigue pensando lo mismo? Y pensando lo mismo. ¿Pero qué significa eso? Presidente, ¿qué significa eso? Pues significa lo que En un caso significa. sentenciado, condenado. Sabemos que lo perpetraron los islamistas. ¿Está pensando usted en unos autores intelectuales? Usted, ¿Pero quiénes? usted sabe muchas cosas que a lo mejor los demás no sabemos, pero lo que yo le puedo decir es que esos atentados fueron muy planificados, ideados, he dicho, por una mente absolutamente diabólica y produjeron unos resultados devastadores. Y eso es lo que puedo decir. Si me pregunta eso es lo que le contesto. Una mente próxima a Al-Qaeda, una célula islamista. No, ¿por qué no tienes? Una mente que conocía muy detalladamente lo que era la realidad española y que tenía unos objetivos que cumplir, que era intentar cambiar el curso histórico político de España. Eso es lo que... Pero el adjetivo esa islamista mente. usted no lo pronuncia. ¿Cómo? ¿Esa mente no era islamista? Yo no sé exactamente quién era, sí sé exactamente quién es. Digo que es una mente muy cercana
Digo que es una mente diabólica, que conocía muy bien la política española y que tenía unos objetivos muy concretos, que era alterar el rumbo político de España. ¿No seguirá pensando que ETA podría tener alguna relación con el 11M a día de hoy? Yo digo lo que a mí me dijeron el Centro Nacional, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el sábado, día 13, al mediodía, que no descartaba ninguna hipótesis. Eso es lo que a mí me dijeron. Pero eso era el sábado, luego... El sábado, este caso el se sábado al mediodía. Sí, ¿no? Eso me lo dijeron el sábado, día 13, al mediodía. Y yo quiero decir que creo que en ese caso hay cosas pues que pueden entenderse que están juzgadas, y hay otras cosas sobre las cuales se pueden tener muchas dudas. ¿Se ha cerrado en falso? Yo no digo que se haya cerrado en falso, yo digo lo que digo en el libro. Es que me deja usted perpleja, pero sé que no le voy a sacar de aquí y si le parece voy a cambiar de asunto. Usted recibió muchísimas llamadas de apoyo en los días posteriores al 11M. Entre todas me llama la atención, hubo muchos mandatarios que le llamaron, dirigentes españoles, pero esta nos llama poderosamente la atención. A mediodía el teléfono suena mientras Ana y yo almorzamos solos. La infanta Cristina con palabras de aliento y cariño por la injusticia terrible que dice estoy sufriendo. Luego se pone la infanta Elena y casi me dice lo mismo, porque no termina y se echa a llorar. Me ha llamado emocionada y conmovida. Les escribo en nombre de Ana y mío una carta de gratitud sentida y sincera. Hay gestos que no se olvidan. Esa llamada le llegó al corazón, ¿no? Sí, eso fue exactamente después del funeral. Después del funeral, en la Almudena, pues fue cuando estábamos almorzando, Ana y yo, pues ellas llamaron y eso lo agradecimos. Le decían que se estaba haciendo una injusticia con su persona. Bueno, ya habían vivido y habían sufrido lo que se había visto allí, ¿no? Y entonces nunca se había producido en la historia de la democracia de un país que una parte del país, una parte de la izquierda de un país, dijese al gobierno que era responsable de lo que había pasado en el país. Nunca se había producido. No tiene precedente. O sea, el hecho de decirle al gobierno, usted es responsable de lo que ha pasado, eso no tiene precedente en la historia democrática de ningún país. Y eso crea un precedente muy malo, ¿no? Entonces eso hace saltar, digamos, puede hacer saltar todas las barreras de lo que significa no solamente el ejercicio de las responsabilidades normales y los comportamientos habituales en el marco democrático, ¿no? Hay que saber comportarse y aquellos días, precisamente, para una parte de la izquierda española, no serán unos días que pueda presentar en su hoja histórica como unos días sin mancha, como unos días limpios, sino más bien lo contrario, ¿no? Y además ese precedente fue un precedente que preocupó muchísimo a gobiernos europeos, ¿no? Usted no tiene nada que reprocharse a sí mismo sobre la gestión de sus días. Pero para reprocharme ya están ustedes, ¿no? Hay muchos que me reprochan con razón o sin ella, ¿no? O sea, ¿Para qué añadir más, no? No, ¿para qué vamos a añadir más? Claro, pero supongo que se podían haber hecho cosas mejor y hicimos todo lo posible por hacerlo bien. No he encontrado en estas memorias ninguna referencia a Esperanza Aguirre y me ha sorprendido porque cita usted a muchísimos dirigentes de su propio partido. No, hay muchos es el segundo volumen, es que no puedo... Pero ya estaba ahí. Oye, pero es que Planeta luego dice que el libro tiene que tener 350 páginas. Venga, y la cosa no va para cenar a tantos. Esperanza Aguirre es una gran dirigente política, es una gran amiga mía. Y ¿Todavía unos hoy? Están citados en la primera parte del libro que cuentan la llegada al gobierno y una parte pequeña del gobierno, y luego Esperanza Aguirre estuvo menos tiempo en el gobierno que otros, ¿no? Y entonces sigue siendo una gran dirigente política. ¿Sigue siendo a día de hoy una gran amiga suya? Sí, Se lo pregunto claro, porque como Esperanza. hay tanto rumor de que quiere rivalizar con Ana Botella de cara a la alcaldía de Madrid, no sé si eso ha generado distancias. No sé lo que quiere, pero he dicho, las familias Aguirre y Aznar somos amigas desde hace muchos años, ¿no? Y no hay ningún motivo para dejar de serlo. Más ausencias. No habla de la boda en el Escorial, y eso fue, usted bien sabe, muy criticado en su momento, porque dijeron que fue el clímax de la mayoría absoluta, ¿no? La boda, esa boda... De alguna manera se perdió la austeridad tan inherente a usted y se tiró la casa por la ventana. No sé si comparte esas críticas, si usted también lo ve como un momento de inflexión. Bueno, es posible que yo era un padre de familia que iba a casar a su hija
que tenía la condición de presidente del gobierno, ¿no? A esa condición no la podía renunciar, ¿no? Pero, por lo tanto, era un padre de familia que quería para su hija lo mejor posible. Yo supongo que como todo el mundo, ¿no? Que cuando uno casa a una hija o un hijo, pues procura hacerlo lo mejor posible. Y mi hija se casó en el sitio donde se casan todos los fines de semana, todas las semanas, pues muchas parejas españolas, ¿no? Y se casó allí, y eso forma parte de nuestra vida. Que fuese objeto de atención por los medios de comunicación, yo no lo voy a decir nada, pero forma parte de nuestra vida. Pero algunos... Y esa vida personal, pues es una vida de la cual pues estoy muy contento, ¿no? Pero algunos invitados a esa boda, usted los ha tenido que ver una y otra vez cada vez que hablamos de Gürtel, de Bárcenas. ¿Eso le pesa? A mí no me pesa. ¿A mí? ¿Por qué me va a pesar? ¿No le molesta? A mí no me molesta nada. No eran invitados míos, no me molesta nada. Eran invitados de su yerno. Bueno, usted puede tener una relación en un momento determinado y luego dejar de tenerla. Eso ocurre en todas partes, ¿no? ¿Cómo se cerrará el asunto Bárcenas? ¿En qué quedará? Pues no tengo ni idea. ¿Para qué le voy a decir lo contrario? No tengo ni idea, pero espero que lo que se tenga que sustanciar ante la justicia se sustancie y se sustancie para bien. Desgraciadamente ese es un asunto que ha hecho mucho daño al Partido Popular y espero que el Partido Popular salga bien y espero que la justicia pues actúe y actúe lo más rápidamente posible. Ya la última pregunta, no le entretengo más. ¿Debería presentarse Ana Botella a la alcaldía, a la elección? ¿Qué cree usted? Pues ¿Qué le aconsejaría a usted? Esa es una pregunta estupenda para ella, pero yo no soy el portavoz de la alcaldesa de Madrid, soy solo su marido. Bueno, pero tendrá opinión. Como marido sí, tendrá opinión. Cuando yo se la daré a ella si me la pide. Que a lo mejor... ¿No se la ha pedido? No, a lo mejor no me la pide. ¿No le consulta este tipo de cosas? Pues a veces. Esta todavía no me la ha consultado. Esta todavía no me la ha consultado porque no es una decisión que vaya a tomar ni que vaya a tomar inmediatamente, me parece, ¿no? Y por lo tanto no lo sé. Pero yo creo que lo que sí sé es que es una mujer entregada a su trabajo, que es una mujer inteligente, que es una mujer absolutamente honesta y que España necesita de gestores y de gobernantes inteligentes, entregados, capaces y honestos. Y luego ya veremos lo que se decide. ¿España le necesita a usted? España necesita a todos. En lo que yo puedo aportar, que será sin duda muy modesto y muy sencillo, si mi país puede mejorar, siempre estaré a su disposición. Pero España necesita a todos y justamente el hacer un llamamiento a muchos que desde posiciones distintas podemos decir compartimos un modelo constitucional, compartimos ideas básicas en torno a nuestra convivencia, compartimos que eso no se debe ser destruido, compartimos que la nación española debe mantenerse, compartimos que debemos tener acuerdos importantes para recuperar el progreso en España, compartimos que hay que hacer reformas importantes. Todo eso somos capaces de compartirnos desde la diferencia. Eso yo creo que es una gran mayoría que hay que construir, forjar, impulsar y que debe ser la que lleve a España al futuro inmediato. Presidente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima.